aportes del Tesoro Nacional que redistribuían los recursos hacia las provincias, y además pasaron otras cosas que quizás no están tan en agenda, pero que es necesario contarlas. Por ejemplo, que después de perder la elección, Milei cerró 32 centros que ayudan a los jóvenes a dejar las drogas. Estoy hablando de 32 casas de atención y acompañamiento comunitario que cada día recibe a miles de jóvenes sin espacios de contención, ¿no? Así que hay un vaciamiento allí también, y es por eso que vamos a hacer la siguiente entrevista. Estamos en comunicación con Gabriela Torres, ex secretaria del Cedronar, a quien ya la saludamos. Gabriela, buen día. Rocío López por aquí, ¿cómo estás? Hola, buen día, Rocío, ¿cómo están? Bien, aquí estamos. Bueno, contanos un poquito de qué se trata, ¿no? Este desmantelamiento que están haciendo también en estas casas de acompañamiento a jóvenes con problemas de drogas. Bueno, en principio, como casi todo lo que venimos viviendo de este gobierno, es como un vaciamiento por goteo, ¿no? Entonces, hasta ahora, lo que decimos nosotros, hasta ahora no habíamos escuchado de Cedronar que hubieran cerrado. Cerraron dispositivos de niñeces, cerraron comedores, ¿no? Cerraron medicación, pensiones, bueno, todo lo que nosotros sabemos en relación a romper. Cedronar, y en nuestra última gestión, lo que convencidamente hicimos fue, entendiendo que los problemas de consumo son de personas y hay que trabajar con personas, no solo con drogas, y que el acceso a los lugares es complicado y que sostener los tratamientos es complicado, fomentamos diferentes tipos de dispositivos. El primer umbral de dispositivo tiene que ser de cercanía, un dispositivo alojador que está cerca de tu casa, que está trabajado con organizaciones sociales, comunitarias, religiosas, católicas, evangélicas. Esos dispositivos en nuestra gestión crecieron de 200 que había a 515 en todo el país. Un atajador, digamos, de vidas enorme, que pudo, como en los territorios, después silvanar. Después yo te acompaño al psicólogo, te acompaño al centro de salud, te acompaño a sacar el DNI. Eso es lo que acaban de empezar a cerrar. ¿Por qué decimos empezar a cerrar? Porque la fundamentación es que hay que achicar 500 millones del presupuesto de salud. No hay fundamentación, porque además, esto es doloroso para un lunes a la mañana, pero el mal vivir es casi una de las causas fundamentales de que uno necesite llenar la angustia y el mal vivir con una sustancia. Se complejiza, el consumo crece, lo vemos no solo en los sectores populares, pero en los sectores populares, si además vos tenés condiciones materiales de existencia débiles, si sos joven, si los adultos ya no te miran, es letal. Claro, las consecuencias son peores. Exacto, entonces es algo muy grave. Lo que empieza a pasar, es muy importante hablar de esto porque si este mes cierran 30, el mes que viene pueden cerrar otras 30. Y además Cedronar viene, ¿no? Hace el mes pasado también 150 trabajadores fueron cortada su beca de dispositivos con municipios del interior del país. Entonces es un vaciamiento por goteo y hay que estar atentos porque son momentos de cuidado, no de descuido, todo lo contrario. Hubo una movilización, ¿no?, la semana pasada para reclamar por este tema. El jueves estuvieron los compañeros referentes de organizaciones sociales afectadas, y no, porque esto es como algo muy importante para que todos y todas empecemos a pensar que nadie se va a salvar de un modelo tan cruel, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estuvieron en el Ministerio de Salud, el miércoles estuve en la Cámara de Diputados de la Nación, en el bloque de Frente de Todos, bueno, no me acuerdo cómo se llama el bloque ahora, el nuestro, el peronista, Unión por la Patria, Germán Martínez, Paula Penaca, la diputada Saracho, Toniel y varios diputados nuestros, bueno, escuchando y también con una estrategia de ir a contarlo a las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados. Hay que volver a hablar del cuidado de los consumos y de qué le pasa a las personas, porque de esto casi nadie está hablando y esto es muy doloroso. Si una casa de acompañamiento cierra, no hay otro, es de verdad como un último umbral, ¿viste? ¿Y de cuántos jóvenes estamos hablando, por ejemplo? De 32 casas.
Y en general habría que ver específicamente, pero una casa no tiene menos de 50 personas, una casa que es pequeña, las que tienen con convivenciales tienen 100 personas, pero la persona es un miembro de una familia, entonces el impacto en el barrio es muy fuerte. En un barrio donde cierra una casa referente de los más rotos del barrio, es realmente algo como muy letal. Y Entonces además, me parece claro. que... Sí, No, perdóname. decía que imagino que requieren también de personal especializado, de profesionales, un equipo interdisciplinario que acompañe, ¿no? Bueno, y esto es también lo que viene pasando, porque como el monto, el acuerdo y la lógica de intervención de una alianza del Estado con organizaciones territoriales Mm, fue nuestra convicción y es como una convicción de intervención social muy importante. ujú, Pensando esto, ¿no? Las organizaciones y los territorios son parte de la solución. Recibían un subsidio del Estado. Ese subsidio no se modificó desde diciembre del 23. Entonces, es un subsidio que ha hecho que los psicólogos, los trabajadores sociales que cobran en las casas, vengan cobrando casi bajo la línea de claro. pobreza. O sea, por eso te digo que es un Y deterioro por haciendo más goteo. Hoy una se tarea cierra, pero hace... solidaria que... Exacto. Mm, O sea, que hay 32 cerradas y hay 400 que están viviendo en malas condiciones de sostenimiento. mm. Entonces, No, por eso terrible. es un tema que se habla poco, Mm, porque bueno, entramos en una lógica de hablar de números y no de personas, ¿no? tal El cual, gobierno tal nos va cual. llevando a esto. Y la verdad que la lógica de acompañamiento, de cuidado, se presentó también en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de emergencia en cuidados. Bien. La cantidad de políticas sociales públicas que se han cortado, que tienen que ver con el cuidado, Mm, con las personas, personas que cuidan a personas. Si yo te pregunto a vos, si cualquier persona que está escuchando, ¿qué piensa que falta en su barrio? Seguro faltan más personas que cuiden, mm. faltan más maestras, faltan más acompañantes terapéuticos, faltan más personas. Entonces después festejamos como si nada que echen a empleados estatales sin juntar esta lógica, digamos. Sí, Una sin organización en un barrio preguntar que... qué hacían y qué políticas garantizaban, ¿no? Esos empleados y empleadas. Exacto, Mm, exacto. Eso, como demonizar sin saber qué significa o concretamente sabiendo qué significa y además los modelos de crueldad como estos cierran cuando la gente está sola y triste. Por eso tal la cual. recomendación siempre fue, cuando estábamos en la gestión, y sigue siendo más que nunca, que nadie se quede solo con su problema ni con su angustia, porque esto es como el campo que se necesita para hacer políticas de tanta crueldad, que vos sientas que es Mm. un fracaso personal, que estás solo y triste, que no tengas fuerza ya ni de salir de tu casa. Totalmente. Gabriela, ¿y cuál es el plan, digamos, bueno, se reunieron allí con diputados, hay algún proyecto que va a avanzar? ¿Cuál es el plan de lucha también para seguir visibilizando esta cuestión? Bueno, las organizaciones que están afectadas tienen como lógica seguir sumando a otros que no están directamente afectados, pero van a estar afectados o simplemente necesitamos hablar de estos temas Ujú. y bueno, la lógica es eso, instalar los temas en la Cámara de Diputados Bien. y por supuesto seguir instalando la crueldad del ministro de Salud, que lleva más de 100 muertes y nadie habla de esto, ¿no es cierto? Claro. Es que a veces, viste, son tantas cosas, tantos Son frentes tantos temas, abiertos, muy doloroso. discapacidad, jubilados, la cuestión de las universidades, de los hospitales públicos, del Laura Bonaparte, que también está ligado con el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Sí, con la salud mental en Con la salud general mental, claro. y también hay algo muy cruel de este gobierno que es como demonizar la pobreza Mm, y hay que estar muy atentos porque la pobreza no es solo un indicador económico de los cuales las personas siguen entrando en ese indicador, sino que muchos años de esa situación de sin condiciones materiales se van rompiendo lazos, o sea, es muy fuerte las consecuencias ujú. que va dejando esta situación. Muchas consecuencias públicas, por eso es muy importante que todos hablemos de los temas que afectan a todos, no importa si no me afecta a mí, me parece que eso es súper importante. Sí. Y, y esto también es verdad que si hoy tienen que recortar 500 millones de nacional, ¿por qué no tendrían que recortar más? ¿No? Claro. Gabriela, ¿se van a sumar el miércoles a la convocatoria de universidades del Garrahan de distintos sectores?
Sí, bueno, por supuesto, me parece que la estrategia es unir las luchas, es darse cuenta que nadie se salva solo y todos tenemos que estar apoyando para que todos podamos tener un futuro mejor. El que necesita un montón y el que necesita menos. Así que bueno, estaremos todos allí. Buenísimo, Gabriela. Muchas gracias por este rato de diálogo con nosotros No, y lo gracias a seguimos. ustedes por hablar de estos temas. Por favor. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. Gabriela Torres, ex secretaria del Cedronar, y nos contaba un poco de el ajuste, todos esos ajustes que están quizás un poco por debajo del radar, invisibilizados. Esto tiene que ver con el cierre de 32 casas en las que se acompaña a